El día de hoy estamos en nuestro tiempo de devocional en la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, los versículos 1 hasta el 12. Bienvenidos a este tiempo de buscar al Señor, de estar con Él, de deleitarnos, de, como dice su palabra, meditar en su ley de día y de noche. Así que vengamos con expectativa, con el corazón abierto y dispuesto. Vamos a hacer lectura del pasaje. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a las familias de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y en Benjamín, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam se estableció en Jerusalén y fortificó las siguientes ciudades de Judá: Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gad, Maresa, Sif, Adorayim, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón. Estas ciudades fueron fortificadas en Judá y en Benjamín. Roboam nombró gobernantes, reforzó las fortificaciones, almacenó en ellas víveres, aceite y vino, y las armó a todas con escudos y lanzas. Así fortificó completamente todas las ciudades y quedó en posesión de Judá y de Benjamín. Ese es nuestro texto de hoy. Venimos en estos días, en esta secuencia, en la palabra del Señor ahí en Crónicas, que nos enseña sobre el proceso de Roboam, el hijo de Salomón, ¿verdad? Recordemos que David había reinado, había hecho lo correcto ante el Señor, había tenido un reino muy próspero, muy bendecido por Dios, donde él dio prioridad a la vida espiritual de la nación. Luego le sucedió Salomón y, bueno, al comienzo muy bien, construyó el templo y de alguna manera, digamos que dio continuidad al reinado de su padre David. Luego, lastimosamente, se desvió por completo, desobedeció parámetros y principios que estaban establecidos muy claramente por el Señor para los mismos reyes. Él había dicho que no acumularan muchas riquezas, que no acumularan caballos, que no tuvieran muchas mujeres, y precisamente fue lo que hizo Salomón. Tuvo muchas mujeres, acumuló muchos caballos, mucho dinero, muchas riquezas, y como Dios había advertido, las muchas mujeres desviaron su corazón. Un hombre que había empezado bien, que había empezado haciendo lo correcto, que comenzó, como estudiamos recientemente, pidiendo la sabiduría del Señor para gobernar, se desvió su corazón. Terminó adorando los ídolos de sus mujeres, terminó construyendo templos a los ídolos. Y Dios advirtió que por esta razón el reino se iba a dividir. Y así ocurrió. Repetidas veces fue anunciado, profetizado, y específicamente que Dios le iba a dar la mitad del reino a Jeroboam y la otra mitad al hijo de Salomón, Roboam. Así que aquí entrando en el pasaje, vemos que en el versículo 1 dice que Roboam se preparó para hacer la guerra contra Israel. Había actuado neciamente, había desconocido, había ignorado el consejo de los ancianos de Israel, de los hombres que habían estado en el tiempo de Salomón y que le dieron un consejo sabio, que le dijeron: mira, si tú oyes al pueblo, si tú los tratas bien, si tú eres un gobernante que, bueno, hablemos el lenguaje de hoy, practicas el liderazgo de servicio, en otras palabras, ellos te van a servir y ellos te van a obedecer. Pero él decidió desoír, desconocer este consejo, repito, y reunió a jóvenes contemporáneos a él y les pidió consejo. Y ellos le dijeron todo lo contrario: trátalos duro, aumenta los impuestos, impón tu autoridad, actúa como un gobernante déspota. Y eso fue lo que hizo, lamentablemente, actuó neciamente. De alguna manera esto fue lo que también Dios utilizó para cumplir lo anunciado, lo profetizado. Y entonces el pueblo se fue, el pueblo dio la espalda y se dividió el reino. El reino del norte, con la capital en Samaria,
empezó a ser gobernado por Jeroboam y el reino del sur por Roboam, en lo que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y entonces acá él reacciona, acá él trata de resolver la situación a su manera. Muchas veces nosotros, los seres humanos, y aún como hijos de Dios, enfrentamos circunstancias, algunas de ellas son ajenas a nosotros, son producidas por otras personas o por la situación social o del país, etcétera. Y otras son producidas por nosotros mismos, por nuestros errores, porque a veces obedecemos a Dios o nos equivocamos simplemente. Y lo peor no es tanto equivocarnos, sino tratar de resolver nuestros errores a nuestra manera. Acá Roboam pensó que lo que tenía que hacer era armar un ejército. De hecho, su papá le había dejado un gran ejército. Y si miramos el contexto histórico y la situación de ese tiempo, política, etcétera, pues era lo más lógico. Él era el rey en la sucesión, ¿verdad? En la dinastía de David y de Salomón. Y lo más lógico era que él se levantara y que ejerciera su autoridad y que impusiera su autoridad. Tenía el ejército para hacerlo, tenía todo a su favor, pero Dios le habla a Roboam y le dice que no lo haga, ¿verdad? Estaba mostrando su insensatez todavía al querer tomar las tribus por la fuerza, al querer imponer, repito, la autoridad. Hubiera sido todavía mayor insensatez. Lo que él tenía que hacer, como no había hecho hasta ahora, era buscar la dirección de Dios antes de cualquier decisión. Cuando miramos la vida de su abuelo David, vemos que esta era una costumbre que él tenía. David siempre acostumbraba consultar a Dios. No actuaba, no tomaba decisiones sin primero consultar al Señor. En Salomón lo hizo al comienzo, como estábamos diciendo, después se olvidó, y Roboam definitivamente nunca aprendió a buscar la dirección de Dios. Se preparó para todo esto y quiso solucionar las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Afortunadamente, Dios en su misericordia, cuando miramos aquí el versículo 2, pues levantó a un hombre, dice que era un hombre de Dios, un varón de Dios, llamado Semaías. Y digo su misericordia porque aunque Roboam fue y actuó y estaba siendo necio, Dios le habló, Dios le mandó, le envió su palabra a través de un profeta. Dice que entonces Semaías vino y le dio este mensaje. El mensaje era, diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, en el versículo 3, y a todos los israelitas que están en Judá y Benjamín, versículo 4, así dice el Señor, no vayan a luchar contra sus hermanos. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. El mensaje del Señor era contrario a la intención y al parecer de Roboam, y era contrario a lo que, digamos, la lógica dictaba. Como estábamos diciendo, tal vez lo lógico y lo obvio era eso, era que él actuara de esta manera. Pero el Señor le dice, no, no quiero que vayas a pelear. Si esto hubiera ocurrido, pues tremenda tragedia, tremendas consecuencias. Era una guerra civil, hubiese sido una guerra entre el reino del sur y el reino del norte, todos hijos de Israel, todos del linaje de Israel. Y el derramamiento de sangre y la muerte y la destrucción, pues, hubiesen sido terribles. Afortunadamente, en este caso, Roboam escuchó y Roboam obedeció. No suban, no peleen, no vayan contra sus hermanos. Él hace énfasis en que eran sus hermanos, ¿verdad? Y esto obviamente no era la voluntad del Señor. Mm, Tremendamente necio hubiese sido si hubiera actuado así. En este caso oyeron la palabra del Señor, no fueron a la guerra, desistieron, obedecieron, tomaron y se fueron, repito, insisto, afortunadamente para el pueblo del Señor. No había nada más que obedecer al Señor. Quisiera que por un momento vayamos al libro de los Salmos, al Salmo 115, y miremos el versículo 3. Cuando hay situaciones en nuestra vida, aún a veces que nos equivoquemos, y como estábamos diciendo, seamos a veces necios, Dios siempre va a querer hablarnos, Dios siempre va a querer guiarnos. Y si le escuchamos, vamos a poder acogernos a su misericordia y entonces enderezar el camino. El libro de Proverbios también dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y si somos obstinados en seguir ese camino que nos parece a nosotros, vamos a acarrear graves consecuencias. En el Salmo 115, versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que a él le parezca. Esto que estaba ocurriendo, dijo el profeta Semaías, era algo que hacía parte del propósito de Dios. Y cuando miramos la historia y el contexto que hemos resumido esta mañana, estamos hablando de una disciplina de Dios. Dios estaba disciplinando a su pueblo.
era la disciplina que venía desde la desobediencia de Salomón y estaba ocurriendo en este momento como Dios lo había anticipado. En el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice que Dios al que ama disciplina, que así como el Padre al Hijo que ama, así el Señor disciplina a aquel que toma por hijo, y que si no nos disciplinara no nos trataría como a hijos. También dice ahí en Hebreos 12 que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Normalmente cuando hay disciplina, cuando como padres disciplinamos a nuestros hijos, pues duele y se sienten mal, y no es que ese momento sea motivo de alegría. Igual nos pasa a nosotros. La manera más frecuente como Dios nos disciplina, es interesante, es lo que muchos llaman la disciplina de las consecuencias. Él nos perdona, Él tiene misericordia, pero a través de las mismas consecuencias de nuestros actos y decisiones, Él nos corrige. Y aquí estamos viendo eso. Era parte de su propósito disciplinar y corregir a su pueblo. Y la disciplina es por amor, no es por enojo ni por ira como tal, sino por amor. Así que es lo que estamos aquí observando en la historia. Entonces, bueno, gracias a Dios esta decisión, gracias a Dios esta reacción oportuna que permitió que no sufriera mayores consecuencias. La siguiente parte del pasaje de hoy, del versículo 5 hasta el 12, comienza a describirnos que entonces Roboán se aquietó y empezó a hacer lo que debería hacer. Regresamos aquí en el pasaje, a segundo de Crónicas en nuestras Biblias, y repito para que veamos del versículo 5 en adelante. Dice entonces que Roboán se estableció en Jerusalén y comenzó a fortificar las ciudades. Hay una lista de ciudades, y dice que él nombró gobernantes, reforzó fortificaciones, almacenó víveres, aceite, vino, etcétera, las fortificó completamente. Bueno, en ese momento Jerusalén era la capital de su reino y se estableció allí y decidió protegerse, decidió fortalecer las ciudades, eh, digamos, afianzar la defensa de las ciudades, y definitivamente había un peligro latente, pero lo más importante de esto es que para una aplicación es ver que él entonces decidió canalizar su administración, su gobierno, su reino, en que hubiera provisiones, alimento, una defensa adecuada, etcétera. Y esto obviamente pues trajo prosperidad, permitió que no se desviaran tanto los recursos hacia la guerra. En la antigüedad era muy frecuente esto, prácticamente muchos pueblos vivían literalmente para la guerra. Hoy por hoy, lamentablemente, aún hay guerra en toda la historia de la humanidad, hemos visto la guerra, y vemos todavía hoy por hoy cómo en los países eh, presupuestos absurdos, elevadísimos, se van hacia la guerra. Gran parte del dinero que podría suplir necesidades, que podría canalizarse hacia la salud, hacia la educación, aún hacia la alimentación, hacia infraestructura en las ciudades y en los pueblos y en los países, pues se va hacia la guerra. Y es una de las consecuencias del pecado. También cuando miramos en la palabra del Señor vemos que hay tres maneras como el Señor trae juicio a las naciones, como el Señor disciplina a las naciones. Y una de ellas es la guerra, otras son las pestes, otra es el hambre. El hambre tiene que ver con la crisis económica, las plagas y enfermedades no solamente físicas, sociales, etcétera, plagas. Y la guerra, que tiene que ver con la violencia. Cuánta violencia, cuánta destrucción, cuánta desolación. Y qué fácil que es destruir, es difícil construir. Levantar una ciudad, levantar una nación, lleva muchísimos años, muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos. Qué fácil es destruir. Y es lo que hace la guerra destruye. Y pues insisto, es una de las maneras como viene hacia los pueblos la disciplina de Dios. ¿Cuál es la solución? Muchas veces hay intentos humanos, muchas veces hay grandes esfuerzos por hacer pactos y convenios para que haya la paz. Y en muchas naciones literalmente se busca la paz desesperadamente de muchas formas, pero no se consigue. Bueno, la palabra de Dios dice no hay paz para el impío. Si queremos una verdadera respuesta de raíz para la paz, es necesario ir a la fuente que es la impiedad. No hay paz para el impío. Mientras haya desobediencia a Dios, mientras permitamos y practiquemos la maldad, pues no habrá paz. ¿Cómo tenerla? ¿Cómo lograrla? Bueno, necesitamos volvernos a Dios. Recordemos que dice la palabra de Dios: y se humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es lo que necesitamos hacer, volvernos a Dios
y experimentar su gracia, su misericordia, su perdón y la restauración para nuestras vidas y para nuestras naciones. Más bien entonces podremos, en lugar de la guerra, de la violencia, de todo esto, fortificar nuestras vidas, fortalecer nuestras familias, nuestras sociedades, la civilización, la cultura, y no ver desangrarse los presupuestos, insisto, aún a nivel personal, familiar, institucional de los pueblos hacia la guerra, que es algo tan terrible. Naturalmente, orar por nuestros gobernantes, muy importante, naturalmente orar por nuestros países, que de hecho está también en la palabra del Señor como principio, que oremos por los gobernantes, que Dios puede dar sabiduría, porque cuántas veces justamente como vemos aquí, la acción de un gobernante necio, de malos gobernantes, gobernantes que no conocen al Señor, que no tienen temor de Dios, es lo que más acarrea dolor, sufrimiento, pérdida, violencia, todo lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, qué importante también insistir como aplicación en que podamos atender al Señor cuando nos habla, en que podamos reaccionar a tiempo y volvernos a Él cuando entendemos que hemos fallado o cuando Él nos habla y nos redarguye el Espíritu Santo, nos habla por su palabra, mostrándonos que no estamos haciendo lo correcto como pasó con Roboam y poder dar media vuelta y poder cambiar y comenzar a hacer lo correcto. Es tiempo cada día para hacerlo, para escucharlo, para volvernos a Él, para que haya arrepentimiento y para que vengan mejores tiempos, para que pueda traer restauración, restitución a nuestras vidas. Eso entonces en este pasaje hermoso que podamos todo esto ponerlo en práctica en nuestra manera de vivir.